un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama Cormac McCarthy y la novela Infilmable. Esta semana falleció el escritor estadounidense Cormac McCarthy. Tenía 89 años de edad y varios comentaristas de cultura y libros dijeron sin dudar que con su muerte se apagaba uno de los últimos faros de la gran literatura norteamericana. McCarthy no fue famoso durante las primeras décadas de su carrera de escritor. Vivió en esos años una existencia precaria y empobrecida, no solo por la relativa oscuridad de su obra, sino además por su resistencia a la autopromoción y a instancias tan comunes como dar entrevistas o charlas. McCarthy prefería que sus libros hablaran por él, lo que ya le habría hecho una rareza en estos días donde hasta el más humilde narrador tiene redes sociales y podcast. Para el público general, de hecho, es más probable que el nombre Cormac McCarthy fuera un concepto asociado al cine. Es posible, de hecho, que la gran mayoría lo recordara como el autor del libro en el que se basó Sin lugar para los débiles de los hermanos Coen. Yo siempre supe que uno debía estar dispuesto a morir aún para hacer este trabajo. Pero no quiero echar toda la carne al asador y salir a enfrentar algo que no conozco. Tendría que poner en peligro mi propia alma. Tendría que decir, está bien. Seré parte de este mundo. O quizás le sonaba como el autor de la novela que inspiró La carretera, ese crudo y devastador relato posapocalíptico protagonizado por Viggo Mortensen y Cody Smith McPhee. ¿Cuánta gente crees que queda viva? ¿En todo el mundo? No mucha. Incluso puede que algunos cinéfilos más minuciosos recordaran de inmediato que McCarthy fue el autor del farragoso y literatoso guión de The Counselor, una de las películas más extrañas de Ridley Scott. Esta es una gema preventiva. Aunque supongo que todos los diamantes son preventivos. Sí, Cormac McCarthy estuvo involucrado en todas esas películas, pero también escribió hace unos años una obra teatral llamada The Sunset Limited, que fuera llevada al cine el 2011 por Tommy Lee Jones, que dirigió la adaptación y la coprotagonizó junto a Samuel L. Jackson. Let's get back to you. Let's stick with you for a minute. The Sunset Limited incluso se montó en Chile. La adaptó el escritor Rafael Gumucio, la dirigió Álvaro Viguera y la interpretaron Marcelo Alonso y Roberto Farías. El libro jamás nunca escrito más maravilloso. ¿Le parece que eso podría ser verdadero? Me imagino que para muchas personas debe ser así. Hay otras adaptaciones del trabajo de McCarthy. El año 2000, por ejemplo, el actor y director Billy Bob Thornton dirigió Todos los hermosos caballos, basada en una novela que el escritor publicara en 1992. Y está, por cierto, Hijo de Dios, una extraña y muy poco vista adaptación del libro homónimo que el actor y director James Franco estrenara el 2013 con muy poco éxito. Pero lo cierto es que la relación más larga y fascinante que el mundo de Cormac McCarthy tenga con el cine no tiene nada que ver con los libros que hemos mencionado. Esa relación se arrastra por más de 37 años y es una relación polígama y adúltera, donde han entrado y salido diversos nombres y personajes y que ha dejado una estela de heridos en el camino. Esa relación es la que numerosos directores y guionistas han tenido y tienen con la novela Meridiano de Sangre. Meridiano de Sangre, publicada por McCarthy en 1985, es una de esas novelas que rápidamente llaman la atención de Hollywood, pero que rápidamente también son desechadas por considerarse infilmables. Los viejos directores soviéticos decían que todo podía filmarse, incluso textos de ensayo, como El Capital de Marx. Pero la perspectiva de Hollywood, por cierto, no es la del viejo cine soviético. Y Meridiano de Sangre, quizás la obra maestra del fallecido escritor, es un libro que tiene todos los pecados que alejan a los productores del cine comercial. Es violentísima, es sanguinaria, carece de esperanza o final feliz, no tiene un protagonista heroico
y la mayoría de sus personajes son despreciables, temibles o ambas cosas al mismo tiempo. Para empeorar la oferta, el personaje más carismático de Meridiano de Sangre, aquel que todos los lectores del libro recuerdan, es uno de los peores villanos de la literatura mundial. Es un personaje que deja a Lanton Chigurh de Sin lugar para los débiles como un perrito faldero, un hombre blando y de pocas luces. Estamos hablando del juez Holden. Holden forma parte de una horda de asesinos y mercenarios que asola la frontera de Estados Unidos con México en 1850. Contratados, en teoría, para limpiar la zona de tribus indígenas, los hombres rápidamente se convierten en una banda criminal que mata indígenas, colonos e incluso soldados. ¿Hay un valeroso héroe que se les oponga? No. ¿Hay en estos bárbaros un elemento que los redima? No. ¿Hay un arco dramático que haga evolucionar al protagonista? No. Meridiano de Sangre fue saludada como una gran novela desde sus inicios, por gente tan prestigiosa como el mismísimo Harold Bloom, pero nadie en Hollywood ha sabido hasta hoy qué hacer con ella en pantalla. Quizás por la altura del desafío, o tal vez por la pura calidad del material, la lista de cineastas que se han acercado a este sol hasta quemarse ha sido larga y todavía no acaba. El primer candidato fue Scorsese, que a fines de los 80 consideró la idea seriamente e incluso la discutió con uno de sus guionistas históricos que era Paul Schrader. Ambos terminaron desechando el proyecto y Scorsese entró a fondo en la adaptación de otro libro llamado Wise Guy de Nicolás Pileggi, que terminaría siendo, claro, Buenos Muchachos. El siguiente candidato fue el ya mencionado Tommy Lee Jones, cuya relación con la obra de McCarthy en general de alguna forma ha moldeado su carrera en los últimos 30 años. Jones llegó tan lejos en su idea de adaptar Meridiano de Sangre que comisionó una versión a cargo del fallecido guionista Steve Teschich. La elección de Teschich no era casual. Él era famoso en Hollywood por haber adaptado en 1982 otra gran novela acusada de infilmable. Era la obra maestra de John Irving y se llamaba El mundo según Garp. El guión de Teschich no cubría Meridiano de Sangre en su integridad. La idea de Jones era solo adaptar el primer tercio de la historia y el actor que tenía considerado para interpretar al juez Holden era Jack Nicholson. Jones al final no consiguió llegar a puerto. El proyecto se archivó, pero Jones sí se convirtió en un amigo personal de McCarthy con los años, y cuando le tocó debutar como director de cine en el 2005, eligió una historia que parecía sacada de un libro de McCarthy. Era la historia de un hombre que intenta hacerle justicia a un amigo y empleado, y se llamaba Los tres entierros de Melquiades Estrada. Chicas, este es Melquiades. Melquiades, estas son Rachel y... Luan. Jones, claro, se fue de ahí a protagonizar Sin lugar para los débiles, adaptación de la novela, y luego, en 2011, dirigió la adaptación de The Sunset Limited. Pero cuando le preguntaron hace poco si lamentaba haber desechado Meridiano de Sangre, el actor dijo: no la he desechado, la voy a dirigir algún día, en Hollywood o en otra parte. Saltamos a mediados de los 2000. Todd Field, que hace poco nos entregó Tar, es por esa época uno de los directores más prometedores de la industria. Su debut como cineasta se llama En el dormitorio y es una pequeña joya sobre tragedia, familia y venganza. A Todd Field, en ese contexto, le ofrecen Meridiano de Sangre. Se enamora del libro, juega con la idea por mucho tiempo, hasta que se rinde y se embarca en la adaptación de otro libro, Little Children, de Tom Perrotta. ¿Qué pasa el siguiente? El señor James Franco. Para muchos, James Franco tal vez es solo ese actor de buen ver y sonrisa fácil que protagoniza películas de cinearte y blockbusters para luego irse a fumar marihuana con Seth Rogen y Jonah Hill. Pero Franco tiene una beta muy extraña, que es la de director. Dirigió, claro, El artista del desastre. Pero en IMDb tiene 39 créditos como realizador, algunos de ellos por cortos o episodios de series, pero también incluye ahí algunos largometrajes que jamás han llegado a Chile. Franco tiene, por ejemplo, 2 adaptaciones de la obra de William Faulkner. Una es Mientras agonizo y la otra es una versión del Sonido de la Furia. Tiene también una película biográfica sobre la infancia y adolescencia del escritor Charles Bukowski, que jamás ha podido estrenar por problemas de derechos. Tiene incluso otro drama biográfico, que cubre el último día de vida del actor Sal Mineo. Y por supuesto, como no, tiene la ya citada adaptación de un libro de McCarthy que es Hijo de Dios. Franco ha intentado hacer Meridiano de Sangre por 15 años.
pagó de su propio bolsillo un metraje de prueba que se puede ver en internet, que usó en vano como pieza de venta para encontrar productores. Uno de los problemas que siempre ha tenido el cine con Meridiano de Sangre es el casting del juez Holden. Es un personaje magnético, verborreico, más grande que la vida, no tan distinto al Capitán Ahab de Moby Dick, libro que muchos consideran el antecedente original de la novela de McCarthy. Holden en la novela es descrito como un hombre gigantesco, alto, fornido, pálido y completamente calvo. Una presencia de muerte a la que le temen sus propios compañeros de correrías. James Franco en un principio tenía un as bajo la manga, y era el casting del juez Holden. Su candidato, que ya estaba conversado y aprobado, era nada menos que Vincent D'Onofrio. El proyecto de Franco al final no llegó a puerto. Pero ¿a quién terminó interpretando Vincent D'Onofrio años después en una serie de Netflix? A un villano gigante, fornido, calvo y temido incluso por sus aliados. Solo que no se llamaba Holden, sino Kingpin. Y sí tenía un héroe al frente, un justiciero de barrio llamado Daredevil. Los esfuerzos de Franco para adaptar la novela se cruzaron en algún momento con un proyecto paralelo, donde estaban involucrados el director Ridley Scott y el guionista William Monahan. Monahan, que venía de escribir películas como Los Infiltrados, había colaborado con Scott en Kingdom of Heaven, conocido en Chile como Cruzada. Monahan, al parecer, llegó tan lejos como para completar una adaptación completa, pero incluso Scott, uno de los directores más confiables del Hollywood actual, fue incapaz de conseguir aprobación de los estudios. Scott, un famoso amante del gore y las escenas violentas, no tenía ninguna intención de suavizar los aspectos más duros del libro, y Hollywood no tenía ninguna intención de darle en el gusto. Así que Ridley Scott se dio otra clase de gusto e hizo la segunda mejor cosa que podía hacer después de una adaptación de Cormac McCarthy. Y eso era contratar a Cormac McCarthy para que le escribiera un guión original. Eso fue The Counselor, que es una película extraña que le gusta a muy poca gente, pero que sin duda es full Cormac McCarthy, desde el extraño monólogo de Bruno Ganz sobre los diamantes hasta la legendaria muerte de Brad Pitt en una elegante calle de Londres. Abran paso al siguiente damnificado y abandonado en el camino. Andrew Dominik, el director de Chopper, y el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Dominik en un principio quería adaptar Ciudades en la Llanura, otro libro de McCarthy. Uno de sus candidatos para protagonista era el propio James Franco. Y el sueño de Dominik, más que Ciudades en la Llanura, era ser Meridiano de Sangre. Dominik, de todos los directores mencionados, quizás fue el que tuvo más simpatías de Hollywood a la hora de abordar la adaptación. Era joven, era muy talentoso, y era capaz de filmar la violencia sin que fuera intolerable para el espectador regular. Pero para entonces, estamos hablando de fines de la primera década de este siglo, el libro se había vuelto una especie de Chernobyl. Todo aquel que se acercaba demasiado en un helicóptero corría el riesgo de caer y morir. Meridiano de Sangre empezó a ser literalmente la ballena blanca que muchos perseguían sin éxito. Y entonces, el año 2009, llegó desde Australia el director John Hillcott. Hillcott filmó sin mucho boche y boato una de las mejores adaptaciones de McCarthy hasta ahora, que es La Carretera. Pero antes de La Carretera, el año 2005, Hillcott había estrenado un western ambientado en Australia llamado La Proposición. I wish to present you with a proposition. I suppose I told you there was a way to save your little brother. Y en esa película muchos ya habían visto elementos y atmósferas dignas de Meridiano de Sangre. Y ahora, Hillcott está trabajando oficialmente en una adaptación del libro. El anuncio se hizo en abril de este año y quizás Hillcott triunfe donde tantos han fracasado por una razón muy sencilla. Nada atrae tanto a Hollywood como llevar al cine la obra de un artista muerto. Y hay un factor extra a considerar. Hillcott está trabajando de la mano con la productora New Regency, que ha estado detrás de filmes como The Revenant, El Hombre del Norte y El Noé de Aronofsky. Es decir, es una productora que podría brindarle a Hillcott el apoyo necesario para trasladar a la pantalla los elementos más polémicos de la historia. Y así, Meridiano de Sangre dejará tal vez de ser la ballena blanca, aquella criatura mítica que inspira incluso a la distancia. Como pasó el 2015,
cuando otro director australiano filmó una odisea de una horda de asesinos comandados por un líder carismático que arrasa todo a su paso. Yo soy aquel que huye tanto de los vivos como de los muertos. La película, claro, no se llamaba Meridiano de Sangre, sino Mad Max Fury Road, y venía de una serie iniciada en 1979, antes de la edición del libro de McCarthy. Pero hubo una cosa que pensaron muchos lectores de la novela cuando se sentaron a ver Fury Road en el cine. Así se vería Meridiano de Sangre si la hiciera un gran director. Es muy improbable que George Miller llegue jamás a filmar un libro de McCarthy, pero nunca se sabe. La Bruja de Eastwick, por ejemplo, era considerada infilmable, hasta que el propio Miller la adaptó en 1987. Por ahora, Meridiano de Sangre sigue siendo la ballena blanca, el santo grial de los libros infilmables. Y si John Hillcoat fracasa y se pierde en el camino, como uno más, acá tenemos otro candidato. Un director joven, activo y muy cercano a la sensibilidad de la historia. Se llama S. Craig Zahler y en Chile hemos visto 3 de sus películas. Están los policiales arrastrados por el cemento y la pelea en el bloque 99. Pero sobre todo está Bone Tomahawk, ese cruce entre western y cine de terror que para mí es lo más cercano a Cormac McCarthy que haya visto en el cine. Así que, independiente de lo que pase con Hillcoat, nunca faltarán candidatos para clavarle el arpón a un libro tan grande que tiene párrafos como el siguiente. El juez dijo: da igual lo que los hombres opinen de la guerra sigue. Es como preguntar lo que opinan de la piedra. La guerra siempre ha estado ahí. Antes que el hombre existiera, la guerra ya la esperaba. El oficio supremo, a la espera de su supremo artífice. Así era entonces y así será siempre. Todos los demás oficios están contenidos en la guerra. ¿Es por eso que la guerra persiste? No. Persiste porque los jóvenes la aman y los viejos la aman a través de aquellos, los que han peleado y los que no. Eso es lo que piensas tú, dije. El juez sonrió. Los hombres nacen para jugar, para nada más. Cualquier niño sabe que el juego es más noble que el trabajo. Soy Daniel Villalobos, esto es El Contador de Películas. Hasta la próxima.